Carlos Mazón debería ser inhabilitado de por vida de la política y volver a dedicarse a la música porque ahí haría bastante menos daño. Y con eso resumo lo que opino sobre él. Pero es que Pedro Sánchez ha estado jugando descaradamente y desde el segundo uno al cuanto peor mejor con el único objetivo de hacer caer al gobierno de Valencia. Solo así se entiende que el país que tardó poco más de 24 horas en enviar al ejército a Marruecos haya rechazado ahora la ayuda que se ofreció inmediatamente desde Francia, Argentina, El Salvador y una larga lista de países, o que se haya negociado incluso la presencia de nuestro propio ejército, haciendo realidad lo que hace años pensábamos que solo era una parodia. Si no es por no ir. Si hay que ir, se va. Hola hombres y mujeres, soy el señor Sombrero. Que Sánchez, mira, iba a decir una cosa, pero es que me encerrarían, porque tenía que reventarle el avión con él dentro. No, ya. Si necesita más recursos, que los pida. Que los pida. Empezamos. Capítulo 1. 60.000 millones de motivos. Atentos. AEMET, nuestra agencia estatal de meteorología, pronosticó que el día 29 caerían un máximo de entre 150 y 180 litros por metro cuadrado. Y para que no haya ninguna duda, aquí tenéis el parte emitido a las 2:30 del día 29. Su equivalente francesa Meteo France pronosticó en cambio que caerían 400 litros por metro cuadrado, o sea que se acercó bastante más a los, por ejemplo, 491 que se acabaron registrando en poblaciones como Chiva. Por último, el presupuesto de la EMET española es de 133 millones y el de su equivalente francesa de 300. Y aunque invertir más no garantiza acertar más, desde luego, y si atendemos este caso, es algo que ayuda. Así que este dato, que la EMET francesa tenga más del doble de presupuesto que la española, hizo que me acordase de esta noticia. El gran derroche de España, 60.000 millones de gasto público ineficiente, y esos 60.000 millones tirados a la basura hicieron que me acordase de cuando Carmen Calvo soltó aquello de que el dinero público no es de nadie, lo que me recordó a su vez a cuando la ministra de Hacienda dijo que 1.200 millones no son nada chiqui, y finalmente eso me llevó a recordar estas palabras del mismísimo presidente del gobierno. Peligroso, señorías. Decir que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos. O sea, que tenemos al mando unas personas que gestionan el dinero público como si no fuese de nadie, que opinan que 1.200 millones son calderilla, pero que a su vez dicen que lo peligroso es que sean los españoles quienes gestionen su propio dinero. Todo ello mientras malgastan cada año 60.000 millones de euros. Capítulo 2. La alerta roja me la trae floja. Si hacéis el experimento y os vais ahora mismo a la cuenta de Twitter de la EMET e iniciáis una búsqueda con las palabras nivel rojo o aviso rojo, os encontraréis con que no es un nivel de alerta tan poco habitual como podríamos pensar, y eso implica un par de cosas. Primero, que por suerte una alerta roja no suele derivar en catástrofes como la de la Dana de Valencia, y segundo, que por desgracia los políticos confiaron demasiado en lo que acabo de decir. Esto significa que todo lo que hemos visto del gobierno central echando la culpa al valenciano por lo tarde que llegó el aviso y Mazón culpando de vuelta al típico ministerio de nombre interminable no es más que un teatrillo impúdico, porque la realidad es que ni los unos ni los otros atisbaron, pero ni de lejos, la magnitud de lo que iba a suceder. Y con esto no estoy excusándole, sino dando una explicación racional a su incompetencia, porque independientemente de que la EMET se quedase bastante corta, una vez dio la alerta roja, los políticos ya estaban comprometidos por ley a proteger a la población. Pero la realidad es que mientras llegaba la Dana, Mazón estaba comiendo con una periodista. ¡Ejem! Mientras que más o menos a la misma hora la portavoz oficial del gobierno, esta de aquí, estaba en rueda de prensa defendiendo a Yolanda Díaz respecto al caso del niño Percebe. Y Pedrito en la India probablemente reuniéndose con Delcy. Así que mientras todos ellos se miraban al ombligo, nadie advirtió de que esta vez sí que venía el lobo y que además le habíamos dejado la puerta abierta, aunque de la presa que jamás se construyó en Cheste y hasta del retorno del caudillo ya hablaremos más adelante. Capítulo 3. Jugando al ajedrez con cadáveres. Hace poco más de un año se produjo el gran terremoto de Marruecos y así reaccionó nuestro gobierno. Es inminente que salgan los primeros equipos de la UME y que sigan también equipos de protección civil, de ayuda de emergencia de la ECID y todo aquello que Marruecos vaya necesitando tan
tanto tiempo como sea necesario. Todo aquello que Marruecos vaya necesitando tanto tiempo como sea necesario, decía el ministro, y efectivamente el terremoto se produjo un viernes por la noche y el domingo la UME ya estaba en Marruecos. Una actitud un poco distinta a la de la Dana de Valencia, con la ministra de Defensa diciendo que a veces no se puede llegar a todo, pero sobre todo quiero que os fijéis tanto en el tono del mensaje como en el lenguaje corporal. España va a ser solidaria con Marruecos y siempre que hay un drama y una tragedia, España va a estar, y las Fuerzas Armadas, en este caso la UME y el Ejército del Aire y el Espacio, van a estar ayudando a Marruecos. Y el Ejército del Aire ya está preparando un segundo avión por parte de la UME. Hemos enviado este primer avión. Aquí está el general. Si fuera necesario enviar más o más medios materiales, enviaríamos lo que fuera necesario, porque todo el mundo sabe que estas primeras horas, sobre todo si hay gente bajo los escombros, es esencial y fundamental. Como habéis escuchado, no solo era consciente de la importancia de actuar rápido, sino que hablaba de manera acelerada y con un tono quebradizo acorde al drama de la situación. Pues ahora comparad tanto su mensaje como su actitud. El ejército tiene una presencia disuasoria. Lo que no podemos es que en un país el ejército haga todo. Sus labores, las labores que corresponden a la administración, en este caso la administración valenciana, o en este caso labores de seguridad. Pues sí, con una sonrisa y un tono bastante más fríos y distantes, ya no hablaba de enviar todo lo que fuese necesario, sino de que no se le puede pedir al ejército que haga todo, porque claro, el ejército tiene que estar a sus labores. Pues le vamos a recordar a la ministra cuáles son las funciones del ejército, aunque estoy seguro de que ella ya se las sabe. Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional. Las Fuerzas Armadas, junto con las instituciones del Estado y las administraciones públicas, deben preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo establecido en la legislación vigente. Y como no quiero pararme a insultar a esta pedazo de hija de p***, os diré directamente a dónde quiero llegar. Y es que Carlos Mazón debería ser inhabilitado de por vida de la política y volver a dedicarse a la música, porque ahí haría bastante menos daño. Y con eso resumo lo que opino sobre él. Pero es que Pedro Sánchez ha estado jugando descaradamente y desde el segundo uno al cuanto peor mejor, con el único objetivo de hacer caer al gobierno de Valencia. Solo así se entiende que el país que tardó poco más de 24 horas en enviar al ejército a Marruecos haya rechazado ahora la ayuda que se ofreció inmediatamente desde Francia, Argentina, El Salvador y una larga lista de países, o que se haya negociado incluso la presencia de nuestro propio ejército, haciendo realidad lo que hace años pensábamos que solo era una parodia. Si no es por no ir. Si hay que ir, se va. Si verdaderamente crees que la situación es verdaderamente urgente para que haya que ir, que para eso estoy, que va a ser que no, voy. Si no es por no ir. Capítulo 4. Si necesita más recursos, que los pida. El vídeo que vais a ver es de una influencer con 10 millones de seguidores en redes sociales, y en el momento que me llegó a mí tan solo en Twitter llevaba 7 millones de visualizaciones y 44.000 likes, así que vamos a escuchar su poderoso mensaje. La Generalitat sigue teniendo la potestad sobre lo que está ocurriendo y las ayudas y la gestión de las mismas en Valencia. Cuando establece una emergencia de nivel 3 se considera que es de interés nacional. La respuesta autonómica se ve superada y es necesario que el gobierno central asuma la gestión directa, tomando por tanto el gobierno de España el control de las operaciones. Por tanto, ahora mismo Valencia está en nivel 2, donde las responsabilidades son autonómicas. En nuestro país tenemos competencias que están atribuidas exclusivamente a las comunidades autónomas. Con este nivel 2, la competencia es de la Generalitat, por tanto el Estado tiene que esperar a que pida ayuda concretamente para poder dársela. En el caso que efectivamente se vieran superados porque no tienen los recursos suficientes como comunidad para poder solventar esta catástrofe, deberían aumentar al nivel 3 y ahí centralizar la ayuda de parte del Estado y que organizase el gobierno central la ayuda hacia la Dana. Por eso, hasta que no piden directamente lo que necesitan, el Estado no se puede proporcionar por el nivel de alarma. Ahora, eso sí, ¿podría el gobierno central decretar el estado de alarma? Sí, efectivamente, el Estado podría decretar el estado de alarma. De esa forma, quitaría las competencias a la Generalitat Valenciana y pasarían evidentemente a ser centralizadas y ser parte del gobierno central. En resumen, lo que ha venido a decir, vocalizando fatal y utilizando varias veces tiempos verbales incorrectos, es que toda la responsabilidad es del gobierno valenciano porque Pedrito estaba legalmente atado de pies y manos mientras no le solicitasen el nivel 3 de emergencia. Y eso sí, con bastante poco énfasis, pero al final ha admitido que el gobierno central podría haber decretado por iniciativa propia el estado de alarma. Así que vamos a desmontar
montar este poderoso mensaje con millones de reproducciones y likes en redes sociales. Lo primero, efectivamente, según la Ley Orgánica 4/1981 de los estados de alarma, excepción y sitio, Pedro Sánchez podría haberse hecho con la gestión de la situación desde el segundo 1, activando el estado de alarma y sin necesidad alguna de esperar a que Mazón se lo pidiese. Y lo segundo, atentos a esta frase. Cuando establece una emergencia de nivel 3 se considera que es de interés nacional. Cuando establece una emergencia de nivel 3 se considera que es de interés nacional. Fijaos en que curiosamente Marina Rivers, que así se llama esta tipa, omite el sujeto de la frase, o sea que no nos cuenta quién establece o quién debería establecer esa emergencia de nivel 3, porque por lo que sea a Marina no le ha parecido relevante. Así que me fui en busca del sujeto perdido y lo encontré en un Real Decreto del propio Pedro Sánchez que dice: Situación operativa 3, o sea, el nivel 3 del que estamos hablando, que se corresponde con las emergencias de interés nacional declaradas por la persona titular del Ministerio del Interior de acuerdo con la ley. Es decir, que el sujeto que se le había olvidado a Marina es Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior del PSOE. Pero para asegurarnos todavía más, nos vamos a ver esa ley que menciona este artículo, que es la 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, que dice en su artículo 29, corresponderá la declaración de interés nacional al titular del Ministerio del Interior, bien por propia iniciativa o instancia de las comunidades autónomas o de los delegados del gobierno en las mismas. En otras palabras, que solo Marlaska tenía y tiene la potestad de declarar el nivel 3 y que lo puede hacer o por decisión propia, o por petición de Mazón del Partido Popular, o por petición de Pilar Bernabé, delegada del gobierno, o sea, del PSOE, en Valencia. Así que Marina, que además de influencer es estudiante de Derecho y Economía, ha difundido el cuento entre millones de personas de que el pobre Pedrito estaba poco menos que atado de pies y manos para poder actuar, cuando la realidad es que el gobierno ha dispuesto en todo momento de una doble vía para ponerse al mando con todos los recursos del Estado, y que simplemente no le ha dado la gana de hacerlo. Que Mazón también ha preferido mantenerse al mando es absolutamente innegable, pero que las operaciones se dirijan desde Valencia no es excusa para que se tardase 4 días en enviar a 5.000 militares a petición además del propio Mazón, porque la realidad es que el gobierno valenciano ya había solicitado la presencia de la UME el mismo martes, según quedó reflejado en este tuit de la propia delegada del gobierno en Valencia, insisto, del PSOE. Así que una vez que la UME se activó el martes, el gobierno central ya estaba obligado a asumir responsabilidades a través de su Ministerio de Defensa, porque además, y como hemos visto, una de las funciones del ejército es preservar la seguridad en caso de riesgo o catástrofe. Pero después de transmitir estas medias verdades, Marina, que además es activista feminista y LGTB, todavía tenía otro mensaje para el pueblo. No publiquéis noticias que no habéis contrastado, no publiquéis mentiras, tened muchísimo cuidado con la intoxicación que está habiendo. No alimentemos odio con falsas noticias, con falacias, con demagogia, eso ahora no. La extrema derecha. De extrema derecha. Grupos de extrema derecha. Grupos organizados de extrema derecha. De gente de ultraderecha. De gente de ultraderecha. Grupos ultraderechistas. La extrema derecha. Y por ahora lo vamos a dejar aquí. Dadle al like si os ha gustado, suscribíos si queréis pillarme más material y os espero ya en la última serie de capítulos analizando todo lo sucedido con la Dana de Valencia. ¡Chao! Teníamos que ahora dejar a los españoles de pagar impuestos. No pagar ni un impuesto. Y si quieren, que lo pidan, como dice él. Si quieren dinero, pues que lo pidan. Y ya está. Pedro, descansa en paz.